Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Muy buenas noches, un saludo muy cordial para todos nuestros radioescuchas, todas las personas que a través de la 930 Radio Costa Rica AM y en los diferentes medios que esta radioemisora tiene hacia ustedes y todos los que tenemos en alrededor, no solamente Costa Rica, como les digo, sino el mundo entero, escuchando y viendo los enigmas de los tiempos. Este es su servidor Freddy Peña. Les extendemos un saludo muy cordial. Hoy, miércoles, como todos los miércoles, vamos a seguir con el tema que hemos venido desarrollando, muy importante con respecto hacia las mentiras que creemos sobre la Navidad. Este tema es un tema muy importante porque básicamente todos tenemos el concepto, y es muy cierto, de que tenemos algo por qué alegrarnos en estos días navideños, bueno, que celebran la Navidad, ¿verdad? Porque supuestamente, y vamos a ver lo que nos dice el contenido bíblico e histórico, es el tiempo en el que nace Jesucristo. Pues claro que tenemos que alegrarlo por eso, porque fue el nacimiento de aquel que vino a redimir al mundo entero, ¿verdad? Y a librarnos pues de todos los pecados y permitir que ese puente, que esa ruptura que se había hecho entre el hombre y Dios, pues volviera otra vez a repararse, por decirlo así, ¿verdad? Y ese puente que es Cristo nos permite el día de hoy pues ser aceptos delante del Padre y ser llamados hijos de Dios. Claro, amigos y hermanos, que hay que celebrar el nacimiento de Cristo en nuestros corazones y tenerlo muy presente, pero en esto de los enigmas de los tiempos, pues lo que nos compete, amigos y hermanos, es vernos con cara a cara, por decirlo así, con las referencias bíblicas e históricas, y ver si muchas de las cosas que practicamos o que estamos compartiendo dentro de nuestros hogares, de nuestras doctrinas, de nuestras denominaciones diferentes, tienen el respaldo y el contenido bíblico, espiritual y el adecuado para que como hijos de Dios crezcamos a la altura, como dice Efesios, a la plenitud del hombre perfecto que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, amigos, y vamos a empezar de la mejor forma, encomendando, como siempre lo digo, al único que merece la gloria y la honra, nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Hijo amado Jesucristo, y para que nos dé la dirección del Santo Espíritu y podamos entender y comprender bien claro el tema del día. Oramos. Amado Dios, gracias te damos, oh Señor, Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, porque nuevamente podemos llegar a ti, Señor, como el autor del libro de Hebreos nos dice, confiadamente, Señor, a tu trono para hallar de ti, Señor, oportuno socorro. Y en este día, Señor, en esta noche, te pedimos, oh Señor, que tú puedas socorrernos, Señor, en nuestra incapacidad muchas veces mental, Padre Santo, y en nuestra incapacidad a veces espiritual de poder entender, Señor, las verdades que tú dejaste impresas en tu palabra, Señor. Dices que lámpara es a nuestros pies
y lumbrar nuestro camino, Señor, la Biblia, la palabra, inspirada, Señor, por tu Santo Espíritu, los profetas, Dios. Y te pedimos que en esta noche esta palabra sea revelada a nosotros y que todo lo que podamos hoy, Padre Santo, estudiar, analizar, Dios, abarcar, pueda tener siempre un respaldo de un escrito estampa. Gracias, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, te pedimos una bendición especial sobre esta radioemisora, la Radio Costa Rica, oh Dios, sobre cada uno de los hermanos, amigos también que nos miran en los diferentes medios, y que sea, oh Dios, la bendición, la gracia, oh Padre Santo, y la paz de tu Hijo amado Jesucristo en todos y cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, amigos, como tenemos en pantalla, voy a hacer un pequeño review de lo que hemos estado viniendo estudiando en el programa pasado con respecto a las mentiras que creemos, con respecto a las fiestas navideñas o sobre la Navidad. Y nos basamos en el versículo que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y en el que Pablo nos dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe. Habla acerca de un engaño, Pablo, ahí, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, las que puntualmente dice Pablo, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ok, analizamos la semana pasada lo que nos decía el capítulo número 1 de Lucas capítulo número 1, versículo del 5 al 25. Lucas fue un escritor, explico mientras está la imagen ahí en pantalla del Evangelio, que fue obviamente un médico griego, y quizás el más completo de los 4 evangelios que se escribió fue el de Lucas. Obviamente tenía mucha amistad con varios de los apóstoles, especialmente, dicen los historiadores, de la época inicial de lo que fue la iglesia primitiva, como Josefo y como Eusebio de Cesarea y algunos otros más ahí que hablaron acerca de la iglesia primitiva. Nos hablan de que tenía mucha amistad con Pablo y que todos estos aspectos contribuyeron a que Lucas escribiera lo más posiblemente completo el Evangelio y lo más referente a lo que fue por lo menos el nacimiento de Cristo, el capítulo 1 y versículo 5. Y en ese capítulo 1 y 5 se revela lo que a continuación la siguiente imagen nos dice, que había un sacerdote llamado Zacarías, el turno de Abías, como lo tiene usted en pantallas. Bueno, lo hablo para las personas que nos ven a través de la radio. El padre menciona en el primer capítulo, versículo 5 de Lucas, el padre de Juan el Bautista, que era un sacerdote y que pertenecía a la clase de Abías. Abías era el octavo, según lo vimos también, como está también ahí en la referencia en la pantalla. Esto es para hacer, como les digo, un pequeño review. Abías, o el turno de Abías, era el octavo de los 24 turnos. Explicamos acerca del sacerdocio que se ejercía en Israel y que sabemos que, como se los dije como referencia histórica, desde que David lo dio en el capítulo primero de Crónicas, capítulo 24, perdón, en el libro primero de Crónicas, capítulo 24, versículo de 7 al 10, se habla acerca de eso. Se mantuvo desde el tiempo en que David dio esa ordenanza hasta el año 70, en que el general Tito destruyó el templo de Jerusalén, y hasta ese día en que fue destruido el templo de Jerusalén, ese orden de la clase de Abías se permaneció constante y fue el octavo de los 24 turnos de sacerdocio. Vemos la próxima imagen. Es increíble. Empezaron esta promesa que se le dio a Zacarías a Isabel, tiene la referencia bíblica también en el primer capítulo de Lucas, y sabemos que en ninguna forma, en ninguna parte de la Biblia se da una fecha, que fue lo que hablamos la semana pasada con respecto a eso, exacta del nacimiento de Jesús, pero que sí se da una fecha exacta del nacimiento de Juan el Bautista, que era el primo de Jesucristo. Y obviamente a través de eso pudimos hacer un análisis, como lo siguen diciendo ahí las imágenes, ¿verdad?, de lo que era el calendario hebreo en ese momento, con los diferentes meses, ¿verdad?, empezando con el año nuevo, que empezaba entre el 18 y el 20 de abril aproximadamente, ¿verdad? Vimos que los calendarios son lunares. Explico para hacer un review por si alguna persona está viendo los programas y es nuevo en enlazarse con nosotros.
pues que puedan buscar también los programas que vamos a tener para la próxima semana, ya el canal de YouTube activo de los enigmas de los tiempos, y ustedes van a poder ver el programa anterior donde explicamos el calendario hebreo con el calendario juliano, que era el calendario que se ejercía en tiempos de Jesucristo. Explicamos que el empiezo del año judío, como lo tienen ahí en pantalla, sería entre el 18 de abril y que al ser el octavo mes de Zacarías al entrar, Zacarías estaría entrando aproximadamente a mediados de junio, a hacer la semana que le correspondía de las 2 que tenía que hacer anualmente. Lo vimos con los datos y las referencias bíblicas de Lucas y de Primera de Crónicas, capítulo 24. Tenía que ejercer una semana más de sacerdocio por el Pentecostés, y estuviera saliendo, según la referencia bíblica histórica, la primera semana de julio, según el calendario juliano y el calendario hebreo. Los dos calendarios ejercen, son solares y lunares, los dos tienen la tendencia de 12 meses, igual con un desfaz aproximadamente de 11 días por el ciclo lunar. De los 365 días, explico rápidamente que la Tierra hace el proceso de traslación, la Luna hace un ciclo mensual de luna llena, menguante, creciente, todo el proceso de las facetas lunares, y a través de esos 11 y resto casi procesos lunares se sacaron obviamente los 12 también meses solares, y el desfaz que tienen entre uno y otro calendario son aproximadamente de 11 días. No como algunas personas dicen que son de años y de tiempos muy extensos. También vimos que si entonces la referencia bíblica de Lucas nos dice a nosotros en el capítulo 1 que salió en julio Zacarías, y que su esposa Isabel en diciembre, según tienen ustedes en pantalla, fue visitada por María cuando fue concebida por el Espíritu Santo en el mes de diciembre, contando los 9 meses de gestación, nos damos cuenta que nos lleva el nacimiento de Jesucristo a una fecha aproximada de entre el 15 de septiembre y la última semana de septiembre. Vimos también rápidamente con respecto a lo que fue el censo que menciona Lucas, y aquí fue donde nos quedamos y vamos a empezar el programa de hoy. Fluvio Sulpicio Quirinio, a veces llamado también Fluvio Sulpicio Cirineo, el periodo gobernador de Siria. Es interesante con este asunto, se menciona 2 veces este gobernador, una que fue gobernador de Siria y otra vez que fue un representante dentro de lo que fue la legislación del gobierno sirio, pero las 2 veces que se menciona a él, en una de estas fue cuando se hizo el censo de Cirenio, y se menciona de que en ese tiempo nunca jamás ninguno de los gobernantes o de los tetrarcas que tenía el Imperio Romano hubiera hecho un censo en las temporadas de diciembre. Obviamente tocamos un poquito con respecto a eso la semana pasada, y también hablamos de que en ese censo que se hacía coincidía exactamente con las fiestas de otoño en los que las personas iban a celebrar las 3 de las fiestas más importantes, que tenían por lo menos 2 de las relevantes y que tenían que participar los sacerdotes y todo el pueblo entero. Eran estas fiestas de otoño, que eran las de las trompetas, las de los tabernáculos y las del día de expiación. Jamás se pudieron haber realizado esas fiestas en tiempos de diciembre, por lo menos en lo que son las áreas o los sectores montañosos de Judea. Lo vimos, bueno, como lo mencionamos en esta imagen que sigue. Quiero explicarles un poquito con respecto a esto. Vimos que obviamente había una recaudación de impuestos que se menciona también en los evangelios, y esta recaudación de impuestos coincidía con estas 3 fiestas y coincidió obviamente con el censo de Cirenio. Podemos darnos cuenta de que obviamente no iban a hacer la recaudación de impuestos que se menciona en el evangelio, ni iban a hacer los censos en unas temporadas en las que las personas no podían viajar para poder ser censados. En el caso específico de Jesucristo y de María, dice que ellos viajaron desde Nazaret hasta Judea, o hasta Belén, ¿verdad? De donde era obviamente oriundo José, de la tribu de David, y dice que viajó
con María, su mujer, que estaba embarazada. Entonces, esta recaudación de impuestos y esta referencia bíblica que nos habla a nosotros con respecto a que Jesús, cuando estaban haciendo, María y José llegaron al mesón y estaba ocupado, era porque precisamente se estaba concediendo con las fiestas de otoño una recaudación de impuestos, y con el censo que dio Cirenio. Amigos y hermanos, la referencia bíblica y la referencia histórica coinciden exactamente en tiempo y espacio, y nos indica que de ninguna forma esos datos referentes históricos y bíblicos nos podrían indicar que la temporada se pudo haber dado, o por lo menos el nacimiento de Cristo se pudo haber dado en una temporada de diciembre. Ok, ahora ven qué interesante es. Viendo un poquito con respecto a los datos que nos da la Biblia, ¿verdad? Principalmente en los primeros 2 capítulos. Como les digo, Lucas fue un historiador bastante eficaz en su profesión, una persona muy ilustrada y que dio las referencias más exactas y bíblicas en sus 2 libros que escribió, que fueron el libro del Evangelio según Lucas y también Hechos de los Apóstoles, y él da datos referentes y específicos con respecto al nacimiento de Cristo. Uno de los datos, y es el segundo que se da con respecto a la importancia de montar un precedente claro, de que nos quite a nosotros toda esta tradición, toda esta estructura, y que nos ha hecho pensar de que el 25 de diciembre se debe de celebrar el nacimiento de Jesús. En primera instancia, amigos y hermanos, Jesucristo solo dejó 2 ritos para los cuales se debían de hacer, o la iglesia primitiva, o la iglesia que él iba a venir a recuperar luego en su segundo advenimiento aquí en la tierra, iba a tener que cumplir. Y dentro de esas normativas y de esos ritos no se celebra el nacimiento de Jesús. Ni él, ni sus discípulos, ni la iglesia primitiva lo celebraron nunca. Fue un hecho que no quiso que fuese marcado, debido a que la importancia, obviamente, de estas festividades. Sabemos que, como se los dije al principio del programa, tenemos que alegrarnos, gozados pues, porque vuestra redención está cerca, y os ha nacido un Salvador, y hosana, y den gloria a Dios, y todo esto es una gran bendición que tenemos que compartir el mundo entero y nunca debe olvidarse. Pero Jesucristo no dejó referente a su nacimiento absolutamente nada. Las únicas 2 instituciones que dejó Jesucristo puestas fue el bautismo, la inmersión del agua, y el bautismo para salvación, y la institución del rito de humildad y la Santa Cena, que van juntos. Fueron las únicas 2 instituciones, o los únicos 2 ritos que dejó Jesucristo para que fuese practicado por sus discípulos, que él practicó, obviamente, que practicaron sus discípulos, y que dejaron como referencia para práctica de la iglesia primitiva. Un segundo dato, como lo tenemos ahí en pantalla, vamos a analizar esto para que ustedes vean que definitivamente ese concepto que tenemos de practicar, y ahorita quiero decirles por qué es que es importante que nosotros no practiquemos estas fiestas y algunas cosas de estas, porque tienen un trasfondo, hermanos y amigos, que no tiene obviamente ningún soporte ni ningún sostén bíblico. Más bien, de hecho, viene en fundamento de alguna transculturación que se dio, y ahorita voy a explicar el término de fiestas paganas. Un segundo dato, como lo pongo en pantalla, se relaciona, y leo para los amigos que nos escuchan a través de la 930 Radio Costa Rica, se relaciona con los pastores, que reunían los rebaños al aire libre durante la noche. Según la referencia de Lucas capítulo 2 y versículo 8, nos dice a nosotros, vean qué interesante esto, amigos y hermanos, que cuando se le aparecieron los ángeles para anunciar el nacimiento de Cristo, estaban reunidos, o tenían reunidos los rebaños al aire libre durante la noche. Vea, se nos dice a nosotros que los rebaños pasaban la mayor parte. Tal vez podemos abrir pantalla para explicarles algo a los hermanos y amigos. Los rebaños pasaban la mayor parte del tiempo del año dentro de lo que son, y hasta el día de hoy, amigos y hermanos, hasta el día de hoy, dentro de lo que son las áreas de campo, de cultivo de rebaños, de ovejas y ganado, obviamente que tienen estos pastizales y estas partes de la región de Judea, y por lo menos de todo lo que es Cisjordania y Transjordania. Es interesante porque la mayor parte del tiempo en que pasan al aire libre lo sacan entre la semana antes de la Pascua, que es entre marzo y abril, y vuelven otra vez, pasan todo el tiempo, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y ya entrando noviembre. Es interesante que hasta el día de hoy, desde tiempos antes de Cristo, en esta región de Transjordania, tienen la práctica y la costumbre, amigos y hermanos, de que en el día antes de la Pascua, entre marzo y abril, ellos sacan al campo los atos, y ya sacan al campo los rebaños, y no los devuelven otra vez a los lugares, a los corrales, hasta noviembre. O sea, nos está indicando todo el dato histórico de miles de años, amigos, de que nunca en la época de diciembre los pastores han tenido los rebaños afuera. Ahora, ¿por qué? Porque entre octubre y noviembre, el mes Hesban, amigos, les decía yo a ustedes, les explicaba, existe, hay un fenómeno meteorológico muy interesante que ocurre dentro de lo que es el área de Judea y principalmente de lo que es el área de Belén, que se llama el Tusbab. Es un tipo de lluvia que hay y que se producen los grandes aguaceros, por lo menos en lo que es la época de noviembre y diciembre. Entonces, en esas épocas, nunca jamás, por una referencia climática, obviamente e históricamente, nunca jamás pudieron haber estado los rebaños en el campo. Ok, vemos la otra imagen. Vemos la otra imagen, que ahí se los explico un poquito, donde dice que Belén, obviamente, y vean, les puse esta imagen para que ustedes se ubiquen. Cuando hablamos del nacimiento de Cristo, nos han vendido, amigos y hermanos, la idea del pesebre ahí y en diciembre, y que todo era luz y que los pastores estaban en diciembre ahí. Les quiero mostrar en esa imagen que tenemos ahí, o esas dos imágenes, cómo es el área de Belén, y le puse la referencia por lo menos geográfica que está arriba, que dice que Belén es una ciudad palestina en la región conocida como Cisjordania, situada a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. Belén cuenta con un clima mediterráneo, con veranos muy secos, se los dije, y calurosos, y fríos inviernos. Vean las fotos de Jerusalén en tiempos de invierno para los tiempos de diciembre. Si ustedes pueden ver la foto que está a su derecha, es la foto actual de Jerusalén, y la foto de la parte izquierda es la foto de la zona montañosa de Belén en tiempos de invierno, o lo que es el solsticio de invierno, obviamente, y en los tiempos en los que supuestamente, amigos y hermanos, Jesucristo nació. Vean qué interesante todos estos datos. O sea, que es imposible que de ninguna forma pudieran estar los pastores fuera con los rebaños ni recibiendo el mensaje. Ok, la imagen que tenemos ahí es uno de los atos, por lo menos la siguiente, de cómo es que los pastores cuidan, lo pueden ver usted ahí, a la intemperie, el abrisco que decimos, ¿verdad? Que tenemos este salmo también tan lindo, que dice que el pastor, ¿verdad? Que se perdió la oveja, dejó en el abrisco o ahí en el encierro. Esos son los encierros tradicionales, amigos y hermanos, en los que cuidan en esos aproximadamente 6, 7 meses que se tiene, 8 meses, que se tienen los rebaños en el campo de Cisjordania y todo lo que es esta región de Jerusalén y Belén. Obviamente nos damos cuenta nosotros de que están al aire libre. Esta es la forma. Ok, vamos a ver. Por otra parte, amigos y hermanos, como les pongo ahí en imagen, el clima de Israel indica que a partir de mediados de octubre, como les digo, pueden investigar, amigos y hermanos, que no hay nada aquí que estamos sacando debajo de la manga, no hay nada aquí que nos pueda decir que es que lo estamos inventando, sino que geográfica, óiganme, amigos, geográfica, climatológicamente, esta región no de ninguna forma podría sostener los rebaños fuera de, de los establos o fuera del cuidado establar de los rebaños que se dan. Por lo menos hasta el día de hoy la historia siempre nos ha indicado eso. Ok, ¿qué pasa con eso? Entonces, véanme y pongan mucha atención. ¿Por qué es que yo estoy tratando, o en este su programa Los Enigmas de los Tiempos, estamos tratando de que les quede muy claro a ustedes, amigos y hermanos, de que Jesucristo no nació un 25 de diciembre y que no debemos de celebrar esta fiesta pagana? Es con solamente la intención de que ustedes no compartan, amigos y hermanos, ciertas tradiciones que son de un contenido pagano, y que cierta iconografía y simbolismo que traen
no traen ningún sostén bíblico que nosotros, si nos llamamos ser hijos de Dios, debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Dice Isaías 8 que a la ley y al testimonio, si no hiciésemos conforme a esto, es porque no nos ha amanecido. O sea, nosotros tenemos que hacer y decir y actuar y practicar conforme a lo que la palabra de Dios nos indica. Ok, entonces que aquí viene la pregunta, casi para llegar a esta mitad del programa, porque vamos a empezar a desgranar y a darnos cuenta. Ya nos dimos cuenta a través de los calendarios, a través de los datos históricos y lo que hemos visto climatológica y geográficamente, que jamás Jesús pudo haber nacido en un 25 de diciembre, pero entonces, como dice ahí en pantalla, ¿por qué y para quién la celebración de esa fecha? La pregunta, amigos y hermanos, es esta: ¿por qué y para quién la celebración de esa fecha? Si no es bíblica, ¿y cómo fue que entró en nuestro contexto eclesiástico y religioso? O sea, ¿cómo fue, amigos y hermanos, entonces que nosotros estamos celebrando eso? Si no se celebra Jesús, entonces el nacimiento de Jesús, entonces ¿a quién celebramos? ¿Cómo es que toda la mayoría de casi los 296 mil millones de habitantes que hay, que son o que profesan una religión cristiana, cómo es posible que están casi la mayoría equivocados y están celebrando en una fecha que no es el nacimiento de nuestro Salvador? Y si no es el nacimiento de nuestro Salvador, amigos, hermanos, entonces ¿a quién estamos celebrando? Si no fue Cristo el que nació el 25 de diciembre, entonces ¿quién fue el que nació esa fecha? Vamos a ir a un corte musical y después de este corte musical vamos a empezar a despejar estas interrogantes. Este es su programa Los Enigmas de los Tiempos, y quédese con nosotros para que pueda darse cuenta de dónde es que vienen todas estas tradiciones de contexto pagano y de referencia, obviamente, de invención básicamente humana. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar
suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Bueno, qué bendición, definitivamente qué bello es poder uno renacer, ¿verdad? Y dejar un montón de estructuras y cosas que en realidad muchas veces tal vez hemos metido, incorporado dentro de nuestro chip mental, ¿verdad? Y dentro de nuestro contexto, dogmatismo espiritual o religioso que profesamos y muchas veces no nos permiten hacer pues al conocimiento, ¿verdad? Y renovar el entendimiento de nuestra mente. Ese es el propósito de su programa, Los Enigmas de los Tiempos. Cualquier consulta, cualquier sugerencia, puede comunicarse conmigo, con ese servidor Freddy Peña, al 8662-9553, las 24 horas del día, no hay ningún problema. Y ya pronto estaremos teniendo nuestro espacio ya cibernético en nuestro canal, entonces vamos a poder darles un servicio pues más personalizado, así que estamos a la orden aquí en la 930 Radio Costa Rica, y en este es su programa Los Enigmas de los Tiempos. Entonces quedamos en esta pregunta. Entonces, ¿por qué y para quién la celebración de esa fecha? Amigos, eso es lo que nosotros deberíamos de preguntarnos y pensar. Bueno, si no estamos celebrando a Jesús, ¿a quién estamos celebrando? Nos habla la palabra del Señor, y vamos a poner esta imagen de Nimrod y Semiramis. Este dúo, podríamos hablarlo así, que vivió aproximadamente unos 2600 años antes de Cristo, y los datos históricos que tenemos de lo que es por lo menos lo que son Mesopotamia y todas estas áreas de Mesopotamia, las tablillas cuneiformes, que son tablillas hechas de arcilla que contienen los datos de casi todas estas culturas que vivieron en el área geográfica mesopotámica, y principalmente por lo menos del imperio más relevante, que fue el imperio babilónico. Nos habla de que Nimrod y Semiramis fueron los reyes de Babilonia entre el 2600 años aproximadamente antes de Cristo. Nos dice Génesis 10, capítulo 10, versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente, como lo tenemos ahí en pantalla. Dice: Cus engendró a Nimrod. Cus engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador, pongan mucha atención con esto, enfrentado a Jehová, o en otras versiones dice que estuvo en contra de Jehová. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Jehová. Génesis 10, 8 y versículo 9. En este contexto de la Biblia, y lo que nos habla acerca de este personaje, las tablillas y la historia por lo menos de lo que fue Mesopotamia, nos hablan las tablillas cuneiformes de que Nimrod fue una persona que su soberbia, de hecho recuerden que Nimrod fue el que hizo en este contexto que se da en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 10, nos habla que Nimrod crea una torre, la Torre de Babel. Nimrod fue básicamente el primer orden mundial que quiso gobernar a nivel mundial, ¿verdad? Su soberbia, su arrogancia, lo hizo, las mismas características que tenía Satanás en el cielo, lo hizo
pues hacerse soberbio, ¿verdad? Y creerse aún más que Dios. Y ese fue, por eso cuando en el contexto bíblico, amigos y hermanos, se habla con respecto a la contaminación de Babilonia, las copas de la abominación, de la gran ramera, Babilonia, y todo este asunto, se habla porque de esta cultura babilónica, 2600 años antes de Cristo, empezaron a nacer todas, bueno, básicamente todas las prácticas que tenemos hasta el día de hoy, de la mayoría de las prácticas paganas. Toda esta cosa que se dio en Babilonia, por eso siempre se refleja en lo que es el contexto cristiano o espiritual o bíblico, de que Babilonia es significado de confusión y significado de doctrinas contaminadas y doctrinas espurias, obviamente que se representan o se igual al adulterio espiritual. Ok, entonces este Nimrod, resulta que dice la historia que en una de las revueltas Nimrod muere y lo matan, obviamente lo entierran, y Semiramis, que era una sacerdotisa, era una mujer entregada obviamente al sacerdoticio bestial religioso, era una mujer muy promiscua, una mujer que practicaba como las bestiales, ¿verdad? Obviamente exclusivas para lo que era el adulterio en lo que eran los templos. Esta mujer de uso muy frecuente, ¿verdad?, desenfreno sexual, tiene relaciones, y para tapar, según nos cuenta la historia, ¿verdad?, de Babilonia, podríamos decir el pecado, ¿verdad? Entonces ella inventa de que Semiramis fue fecundada por Nimrod. En la tumba donde Nimrod floreció, y es interesantísimo esto, un árbol, ahorita vamos a ver, y de él pegó un rayo de luz y la fecundó a ella, y de ella nació un hijo que tuvieron Nimrod y Semiramis, que se llamó Tamuz. Es interesantísimo. La imagen siguiente nos habla con respecto a este personaje de la historia, y de este personaje bíblico. Obviamente se menciona en la Biblia, lo vamos a estar viendo también, se habla en Ezequiel y se habla en algunos otros lugares bíblicos en donde se habla acerca de las personas que endechan a Tamuz, y eso tiene una referencia también significativa en lo que es el contexto de la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa, que también es un tema que vamos a ver. En algunas de las culturas este personaje obviamente se transculturó, por lo menos en Babilonia fue Semiramis y Tamuz. Les hablo todo esto porque quiero enseñarles qué fue lo que se celebra y se ha celebrado a través de la transculturación que ha habido de Babilonia en las diferentes épocas y en las diferentes culturas, y cómo se han llamado estos dos mismos personajes en las diferentes culturas y en las diferentes religiones. Babilonia, Semiramis y Tamuz. Egipto se llamó Isis y su hijo Horus. Vean qué interesante. En Grecia fue Afrodita, como se llamó Semiramis. En Efesos fue Diana, diosa de la virginidad y la maternidad. En Roma se llamó Venus. En China se llamó la diosa Xingmu. Vea qué interesante, Xingmu. En la antigua Roma fue conocida como la diosa Fortuna y su hijo. Y en todas, casi la mayoría, tiene representación, y ustedes pueden verlo ahí en la gráfica, y las que lo están viendo, pues pueden buscar la referencia. En algunos ahora es tan fácil, ¿verdad?, a través de los medios, y si no, podemos, claro, con mucho gusto al 86-629553 hacerle llegar toda la documentación respectiva. En lo que es la tendencia hindú, se llamó Devaki, y la madre, obviamente, Devaki, y su hijo Krishna. En la tendencia católica romana, María y el niño Jesús. Obviamente, amigos y hermanos, todas estas celebraciones se transculturaron, y cuando el cristianismo, antes, que vamos a ver esos datos en el próximo programa, porque eso es lo que va a darse la referencia, antes del año 321, el primero que llamó al 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo fue el Papa Julio I, y después del año 321, en el concilio de Nicea, se cristianizó esta fiesta pagana que no tiene que ver nada con el nacimiento de Jesús. Ya lo vimos que por fecha y forma jamás, sino que trae un trasfondo cultural pagano. Amigos, entonces les decía que la historia, en las tablillas cuneiformes, dicen que nació de la tumba de Nimrod un árbol perenne, y ahí empezamos con el simbolismo y la iconografía que mantiene la Navidad. Vamos a ver lo que es el Gran Betap. Vean qué interesante la imagen que tenemos aquí a continuación en pantalla. El Gran Betap es un símbolo sagrado celta. Recordemos que la cultura celta fue las culturas indoeuropeas. Lo vimos cuando estuvimos estudiando los temas de Halloween,
y como les digo, amigos y hermanos, en esta semana vamos a dar la dirección donde ustedes pueden visitar nuestro sitio y ver todos los programas anteriores. Los celtas, recordemos que fue esta cultura indoeuropea, gobernó la mayoría del mundo conocido europeo, obviamente en el centro suroeste de Europa y todas las partes en las que Irlanda y algunas islas, obviamente nórdicas, donde se expandió la cultura y la religión celta. Dicen que ellos adoraban a este gran betap o este árbol perenne, que es el mismo árbol perenne, obviamente que según la cultura babilónica se materializó. Obviamente ellos creían en la reencarnación en el espíritu de Nimrod, y por eso este árbol perenne se le traían regalos dentro de la cultura por lo menos babilónica. Las personas traían ofrendas a los árboles, y ahorita vamos a ver unas referencias bíblicas con respecto a esto, amigos y hermanos, porque quiero que ustedes entiendan. O sea, el que usted ponga o no ponga un árbol, amigos, eso tal vez usted dirá que no lo va a hacer salvo. Pero cuando son prácticas que vienen de prácticas paganas, dedicadas a dioses y a ídolos paganos, amigos, nosotros entramos en un espíritu de idolatría, porque estamos haciéndonos ídolos de leños, parando un leño, como lo dice Isaías, como lo dice el Salmo, con respecto a ellos, y adorándole y haciéndoles presentes. Esto, cuando se empezó a exigir dentro de lo que era la cultura, por lo menos sacerdotal, y las prácticas sacerdotales de los Isagar y todos estos templos que tenían los antiguos babilónicos, este gran Teap, siempre se presentaban los regalos en tiempos muy difíciles de cosecha y de guerra. Se guindaban las cabezas de los sacrificios que se hacían. Por eso la Biblia lo habla bien claramente con respecto a los sacrificios. Ahorita vamos a ver que se daban a Moloch, que es otra transculturación del nombre de Nimrod, obviamente reencarnado como uno de los dioses, de los dioses paganos. Se presentaban los hijos, se mataban, se hacían pasar por fuego, se descuartizaban, y la Biblia da una referencia clara y exacta, y el contexto histórico mesopotámico de Babilonia indica que esas eran las prácticas que se daban en el Gran Betap. Imagínense ustedes, amigos y hermanos, que cuando eran épocas de malas cosechas o de guerra, las personas decapitaban a los enemigos o a las personas indicadas para los sacrificios, amarraban las cabezas a estos árboles perennes, de uso perennes. Muchos de estos árboles, pues obviamente eran muérdago y algunos otros, lo que nosotros conocemos aquí como muérdago, como en Costa Rica le decimos matapalo. Qué interesante, ¿verdad? Pero básicamente era lo que se practicaba en ese tiempo, hacer coronas y hacer ciertas tendencias a adorar lo que era la follesta perenne, los árboles, y también todo lo que era la naturaleza. Como que, amigos y hermanos, como el árbol, un simbolismo del árbol de la vida. Para ellos este árbol era el eje del mundo que une el cielo con la tierra. Vean qué interesante. Las raíces, decían ellos, eran que penetraban hasta lo profundo donde moraban los muertos, y las ramas que se alzaban al cielo eran la forma en la que el mundo espiritual negativo y el mundo espiritual positivo podían estar en este mundo intermedio de los dos, el portal. Obviamente todo esto tiene una relación, porque si vemos la fiesta del pagana, del Halloween, también tiene esa tendencia a la apertura de mundos espirituales, y obviamente porque lo da, y el contexto bíblico también dice que es así. Conectado a ambos lugares, estos tipos de árboles, ¿verdad?, que llamaban, o el Gran Betap, el cuerpo representaba los 4 elementos, o los troncos del árbol representaban los 4 elementos. Obviamente son fuego, aire, tierra y viento, agua. El fruto representaba la continuidad de la vida al alimentar a hombres y a los animales. Obviamente ellos decían que la naturaleza de la floresta, del perenne verde, los celtas todos, al igual que las otras culturas que nos copiaron o que copiaron, transculturaron todas estas prácticas paganas, siguen hasta el día de hoy manteniendo. Y muchos de nosotros dicen que somos cristianos y tenemos las prácticas de estar adornando y poniendo árboles, cuando en la Biblia no se menciona que esa práctica debe de tenerla ninguno de los hijos de Dios. Más bien es una práctica increíble, el Yggdrasil, que se llama, obviamente, en algunos de los pueblos irlandeses, o por lo menos el nombre antiguo que tiene también esta práctica, se hacía con un fresno y mantenía, obviamente, unidos
los dos mundos. Por eso después vamos a ver cómo es que esto se comercializó y todo eso, el árbol y los regalos. El significado, como les digo, es totalmente diferente a lo que se le ha dado en el contexto comercial. Este árbol, cuya raíz emanaba, era la fuente del pozo del conocimiento. Amigos y hermanos, hay que tener mucho cuidado. Vean esa imagen que tenemos a continuación. Ven ustedes un árbol todo lindo, ahí los regalitos abajo, la botica para los regalos, las peloticas. Yo no tengo nada con esa época, es muy linda, muy atractiva, el clima es muy precioso, hasta uno se siente atraído básicamente por ese ambiente tan, podríamos decir, especial y bonito que se da. Pero amigos, el contenido y toda la iconografía que mantiene, por lo menos esta fiesta de la Navidad, no tiene un sostén bíblico y más bien viene de prácticas obviamente paganas. Ok, me dirían ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Eso usted lo está diciendo, que ponga uno el árbol o no lo ponga. ¿Y qué tiene que ver el árbol con que uno agrade a Dios? ¿Acaso esa práctica, donde dice que esa práctica es mala? Ustedes estar ahí poniendo árboles o ir a adorar árboles. Bueno, pueden buscarnos en los enigmas de los tiempos y ver los programas que hablamos con respecto a los lugares altos en el Halloween, y hoy voy a tocarles algunas referencias más con respecto a los árboles y los lugares frondosos. Debajo del árbol, la imagen que sigue a continuación. Y me he ido hoy, casi no me he presentado la persona mía, porque quiero, hermanos, que ustedes tengan estas referencias bíblicas, que ustedes puedan apuntar, copiar. Siempre los insto a que sean como la iglesia de Berea, que agarran y confirman y revisan, y en los Hechos se menciona que Pablo predicaba, ellos iban a la casa y revisaban a ver si lo que les estaban predicando, les estaban diciendo, Pedro predicaba, así les predicaban todos los discípulos de la época del inicio de la iglesia primitiva, obviamente predicaban, y los hermanos de Berea iban y constataban, y por eso nadie, perdónenme el término, a buen término tico, nadie les vendía un 5 con hueco. Debajo del árbol, Primera de Reyes 14:23, dice así, porque ellos también, y eso le estaba diciendo en Primera de Reyes, el profeta Samuel se los estaba diciendo al pueblo, porque es que Dios estaba enojado con ellos. Dice así, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. ¿Qué es acera? Aceras, recordemos que vimos la transculturación de algunas de los nombres de Semiramis. Obviamente acera es uno de los nombres de ellos en todo lo que fue el área mesopotámica. Algunos de los pueblos, por lo menos que fueron conquistados, la mayoría de los pueblos, filisteos, amorreos, cananeos, feteos, jebuseos, todos estos pueblos, todos los feos, como decía un amigo mío que era pastor, todos estos pueblos, y la mayoría de ellos adoraban de una u otra forma a Istar o Astarte o Acera, que son exactamente la misma diosa o la misma sacerdotisa pagana a Semiramis. Ok, vemos el próximo versículo. Entonces dice ahí que ellos adoraban bajo los árboles frondosos. En Oseas 4:13 nos dice lo siguiente. Y si, amigos y hermanos, tengo que terminar nada más viendo solamente este primer tema, no hay ningún problema, porque quiero que ustedes queden bien claros, amigos y hermanos, que el poner un árbol dentro de su casa es una práctica que no tiene ningún sostén bíblico y que es netamente una práctica pagana y que está señalada dentro del contexto bíblico como una práctica no aceptada por Dios. Oseas 4:13 nos dice lo siguiente: ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encimas enramadas, árboles, los álamos, árboles, y los terebintos, árboles, porque su sombra, árboles, es agradable. Por tanto, vuestras hijas, pónganme atención, por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. Qué duro, amigos y hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Que por estar con esas prácticas, nuestras hijas y nuestras nueras se llegan al adulterio. Dentro del contexto bíblico, recuerden que una mujer significa una iglesia. Por eso es que las iglesias están contaminadas de adulterio espiritual y están bebiendo de la copa de la ira de Dios, porque están tomando la copa de las abominaciones de Babilonia. Necesito, antes de terminar, que me pongan un momento en pantalla. Vean, tengo este vaso de agua.
Si yo les digo a ustedes que este vaso, yo no lo voy a tomar totalmente, pero voy a darle un sorbito, nada más así. Vean. Pregunta, ¿me tomé todo el vaso de agua? Por supuesto que no. Pero tomé del vaso de agua. Por supuesto que sí. Entonces, cuando yo practico algunas de las cosas, las prácticas paganas que tienen las tendencias de algunas iglesias y que no tienen una connotación, ni un sostén, ni un aval bíblico, hermano, yo estoy dándole un sorbo a las copas de las abominaciones de Babilonia. Aunque no me lo estoy tomando todo, pero ya lo probé. ¿Estoy contaminado o no estoy contaminando? Obviamente que sí. Vamos a ver, en la próxima imagen, por eso es tan peligroso estas ciertas fiestas, porque parecen muy que no tienen una importancia, pero sí al tomar yo estoy haciendo partícipe de esas contaminaciones. La creencia de la mujer que tiene por hijo la reencarnación, vean qué interesante, de su marido muerto, que es lo que les expliqué ahora, se propagó por todos los pueblos y se convirtió en doctrina. Recordemos que cuando la palabra del Señor nos dice en Génesis 10 que Nimrod hizo la torre de Babel, dice que fueron confundidas las lenguas. En ese momento salieron todas las lenguas del mundo. Ellos dejaron de entenderse porque hablaban diferente. Amigos y hermanos, pero pensaban igual. Lo que pasó fue que no se entendían en dialecto, pero su pensamiento y sus contaminaciones se las llevaron igual. Así que cuando se propagaron por todos los 4 puntos del orbe, se fueron con diferentes dialectos, culturas y posiciones étnicas y geográficas dentro del territorio o el globo terráqueo, pero se fueron con sus tradiciones dentro de su mente. Por eso es que todas las culturas, es increíble que en todas las culturas, hasta por lo menos americanas, en las culturas europeas, indoeuropeas, asiáticas, en todas tienen un enlace en lo que son las prácticas y la fecha de este 25 de diciembre, lo vamos a ir viendo, todos celebran ese día lo mismo, a un dios interesante, y la mayoría es el dios Sol, como lo vamos a ver en la próxima. Vamos a ver a quién empezaron a celebrarle y a quién le siguen celebrando hasta el día de hoy las personas que tienen esta tendencia de practicar pues la Navidad como si fuera el nacimiento de Cristo. No importa que usted se reúne y disfrute, usted puede hacerlo con su familia en cualquier momento. Pero si usted dice que en ese tiempo usted está celebrando el nacimiento de Cristo, está equivocado, y lo que está celebrando es el nacimiento de dioses paganos. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod y su celebración el 25 de diciembre, según Deuteronomio 12:2. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre. ¿De cuál hombre? De Nimrod y obviamente, de Nimrod y obviamente de su hijo Tamuz. Porque recordemos que la historia nos dice que Semiramis, también las tablillas uniformes, tuvo incesto con su hijo Tamuz, porque dijo que su esposo Nimrod se había reencarnado en Tamuz. Por eso se llama la Trinidad satánica, Nimrod, Semiramis y Tamuz, y que los tres son una mentira satánica. Otras culturas, como les expliqué ahora, adoptaron esta forma de adoración que incluía obviamente un árbol. Deuteronomio 12:2, que es lo que les hablaba ahora, nos dice lo siguiente: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, ¿a dónde servían a los dioses las naciones que fueron destruidas? Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Dice que debajo de todo árbol frondoso las naciones adoraban a los dioses paganos. Segunda de Reyes 17:10, versículo 23, del 10 al 23, nos dice lo siguiente y la amonestación que se da. Por lo menos leo este 10 y dice así: Segunda de Reyes 17:10, 23. También levantaron piedras sagradas, dice, y representaciones de acera, nuevamente acera, amigos y hermanos, en cada colina y debajo de todo árbol frondoso, y conforme a las prácticas
de las naciones que el Señor había desterrado de su presencia. Amigos y hermanos, vean la imagen que sigue y los dejo con eso. La próxima semana, antes de orar, porque quiero orar, antes de terminar este programa, vamos a ver el Der Korra. Este Der Korra es interesante, o el hombre verde. Obviamente, amigos y hermanos, vamos a ver quién era este Der Korra, quién era este hombre verde, o lo que se conocía también como el Viridios, el Cernurius. Era un dios pagano también. Ese rostro que ustedes ven ahí, no sé si se les parece algo, pero en una práctica de las culturas celtas también hacer este tipo de representación, y lo hacían, amigos y hermanos, con una corona, obviamente con muérdago perenne. Y vamos a ver de dónde nació esta práctica también, o por lo menos de este Der Korra, que tiene que ver con lo que son las coronas navideñas. Ok, vamos a orar, amigos y hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos haga sensibles, que nos haga humildes, porque muchas veces tal vez nosotros no queremos reconocer que hemos estado por muchos años equivocados, o tal vez un pastor nuestro, un familiar o un padre, una amiga, un hermano, algún pariente o alguna persona muy allegada de muy buena intención tal vez nos enseñó esto alguna vez, y obviamente tal vez sin ninguna, como les digo, mala intención. La tradición los enseñó a ellos también, y ellos nos enseñaron a nosotros, y nosotros seguimos creyendo todas estas cosas que obviamente pues no son realidad, pero hay que ser a veces, amigos y hermanos, pues obviamente humilde, y reconocer que muchas veces estamos equivocados. Y la palabra dice que en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y también nos dice en Juan 8:14 que Satanás es padre de mentira. Entonces tenemos dos opuestos, ¿verdad? El péndulo, digo yo siempre, oscila para los dos lados. Tanto Dios nos da a nosotros la solución en su palabra para conocer la realidad bíblica y la verdad que tenemos que vivir como hijos de Dios, como también Satanás nos enseña y nos muestra su mentira. Entonces el péndulo oscila para los dos lados, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero vamos a pedirle hoy al Señor, que el Señor nos dé humildad y nos dé un corazón sensible a su voz, y principalmente, amigos, no es a lo que su hermano y amigo Freddy Peña y su programa remanente, los enigmas de los tiempos, y este remanente que tenemos en nosotros, ¿verdad? Como cristianos que estamos esperando el advenimiento de Cristo, nos inventemos o nos digamos, si no es lo que el contexto bíblico y espiritual nos enseña con un escrito está. Oramos. Padre amado, Señor, en esta noche, gracias te damos, Señor, por este privilegio tan hermoso que tenemos, oh Dios, de llegar, Señor, a todos, Señor, estas personas que en los diferentes medios, Padre, y lugares nos están escuchando. Te pedimos una bendición especial, que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, y que los afanes del mundo, Señor, no nos permitan ahogarnos en la tradición, en el comercio, en el mercantilismo, Señor, en la cultura, sino que podamos, Señor, nosotros estar siempre vivos y presentes y listos, Señor, para dar respuesta, Señor, de lo que tú has enseñado en tu palabra y que debe ser una norma para nuestra vida. Danos el entendimiento, la sabiduría y la humildad necesarias para reconocerte, oh Padre, y reconocer la guianza de tu Santo Espíritu en nuestros caminos. Lo pedimos en el nombre de aquel que merece toda la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche, que Dios les guarde. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.